Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu responde con contundencia a los rumores sobre Halil İbrahim Ceylan. Una frase directa, una expresión inesperada y un gesto que podría cambiarlo todo. No te vayas porque lo que está ocurriendo entre ellos ha sacudido a todo el mundo del espectáculo. En las últimas horas, las redes sociales han estallado con titulares que afirman que Esla Turkoglu está molesta por unas declaraciones que, supuestamente, Halil İbrahim Ceylan hizo en una entrevista reciente. Según las publicaciones, el actor habría dicho: algunas personas no saben cerrar ciclos, aunque ya no formen parte de tu vida. Esta frase encendió las alarmas, ya que muchos la interpretaron como una indirecta directa hacia Esla. La respuesta de la actriz no se hizo esperar. Durante una sesión en vivo con sus seguidores, Esla decidió aclarar su posición. Con un tono firme pero sin perder la elegancia, declaró: estoy cansada de que se manipule cada palabra. Si alguien quiere enviar un mensaje, que tenga el valor de hacerlo directamente. Esta frase fue compartida por miles de usuarios y generó un sinfín de reacciones. Lo que sorprendió a muchos fue la expresión de su rostro al pronunciar esas palabras. No era enojo, sino una mezcla de decepción y firmeza. Una fuente cercana a la actriz comentó: Esla no quería responder, pero sintió que era necesario. No se trata solo de Halil, sino de la forma en que algunos medios alimentan malentendidos. Halil, por su parte, no ha emitido ningún comentario público desde que explotó la situación. Sin embargo, algunos fans han notado que el actor dejó de seguir ciertas cuentas que suelen publicar contenido relacionado con su pasado con Esla. Esto ha sido interpretado por muchos como una señal de que, efectivamente, sus palabras iban dirigidas a ella. Pero la historia no termina ahí. En medio de este revuelo, Esla publicó una imagen en sus redes que dejó a todos con la boca abierta. La foto mostraba un paisaje nocturno acompañado por una frase que decía: no todos los finales son tristes, algunos solo son necesarios. La comunidad de seguidores no tardó en reaccionar, asegurando que era una respuesta simbólica y definitiva a lo ocurrido. Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos defendían a Halil diciendo que su comentario fue general y no dirigido a nadie en particular, otros apoyaban a Esla y destacaban su madurez y elegancia al enfrentar la situación. Ella siempre ha sabido manejar las cosas con clase, comentó una fan. Otro escribió: Halil debería aprender que el silencio no siempre protege. En un intento por apaciguar la tensión, un amigo común de ambos declaró en un programa de entretenimiento: ambos se respetan mucho, pero hay heridas que aún no han sanado por completo. Lo mejor sería que cada uno siguiera su camino en paz. Hasta el momento, ni los representantes de Halil ni los de Esla han emitido comunicados oficiales. No obstante, el público sigue especulando sobre si este cruce de declaraciones podría abrir o cerrar definitivamente la puerta a una posible reconciliación entre ellos. Y como si el ambiente no estuviera lo suficientemente cargado, una nueva pista vino a avivar aún más el fuego. Una historia compartida por Halil İbrahim Ceylan con una canción de fondo que no pasó desapercibida. La melodía elegida fue Ben Saiz Yapamazn, una balada que habla del orgullo, del amor no resuelto y del dolor de una despedida no comprendida. Aunque no escribió ninguna palabra en la imagen, sus seguidores más atentos interpretaron este gesto como una declaración emocional no verbal, quizás incluso como una disculpa indirecta o una señal de nostalgia.
Los medios turcos no tardaron en reaccionar y varios programas de entretenimiento dedicaron bloques enteros a desentrañar esta supuesta guerra silenciosa entre los actores. Un reconocido comentarista dijo en directo: "Estamos viendo una especie de duelo emocional entre dos personas que claramente no han cerrado el libro que escribieron juntos. Tal vez intentan protegerse con palabras, pero sus gestos los traicionan". En paralelo, una usuaria de redes sociales aseguró haber visto a Esla en un café de Estambul hablando por teléfono con tono molesto. Aunque no hay pruebas de que la llamada estuviera relacionada con Halil, la coincidencia del momento no hizo más que alimentar los rumores. Lo más inesperado sucedió 3 días después, durante una entrega de premios en la que ambos estaban nominados en categorías diferentes, se les vio en la misma sala por primera vez en meses. Las cámaras captaron el instante exacto en el que sus miradas se cruzaron fugazmente. No hubo saludo ni palabras, pero el leve asentimiento de cabeza de Halil y la expresión serena de Esla bastaron para desatar una ola de análisis. "Ese momento lo dijo todo", escribió un fan. "Ni odio ni rencor. Solo un cierre tácito". Al finalizar la gala, Esla fue abordada por reporteros y, aunque intentó esquivar el tema, terminó dejando una frase que resuena desde entonces: "Algunas historias no necesitan ser contadas de nuevo, solo recordadas con gratitud". Por su parte, Halil abandonó el lugar sin dar declaraciones. Pero al día siguiente compartió una imagen desde un estudio de grabación, lo que algunos interpretan como una metáfora de que está enfocado en nuevos proyectos, o quizás componiendo algo que aún no está listo para revelar. Los fanáticos, mientras tanto, se mantienen divididos. Algunos desean con todas sus fuerzas una reconciliación, otros creen que es momento de pasar página. Lo único cierto es que la conexión entre ellos, aunque invisible, sigue viva en la memoria colectiva de quienes fueron testigos de su historia compartida. ¿Será esta la última vez que oímos hablar de Esla y Halil juntos? ¿O estamos solo ante el final de un capítulo más en una novela que aún no ha escrito su última página? Gracias por acompañarnos en esta cobertura exclusiva. No olvides dejarnos tu comentario, suscribirte y activar la campanita para seguir al tanto de cada movimiento, cada suspiro y cada gesto que nos acerque a la verdad tras esta historia que no deja a nadie indiferente. Hasta la próxima, seguidores del corazón. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que aún podría darnos muchas sorpresas.